Buenos días. Continuamos con la siguiente sesión. Vamos bastante bien de tiempo. Nos vamos a ajustar al que nos han dado. Este es el bloque de comunicaciones, el número 5, que está dedicado a la gestión de la colección. Y vamos a empezar con la presentación de Ana Bernabé y Paolo Tinti, de la Universidad de Bolonia, que nos hablarán sobre los incunables de las bibliotecas universitarias italianas, censo y difusión en Emilia-Romagna. Buenos días a todos y todas y muchas gracias a los organizadores de estas jornadas tan valiosas y al coordinador de mesa por su presentación. El tema de nuestra comunicación se refiere a la difusión de los incunables encontrados en los fondos universitarios. En general, la difusión de los incunables puede llevarse a cabo no solo por las universidades individuales, sino también gracias a la sinergia entre las universidades y otras instituciones, incluidas las no italianas. Por lo tanto, es fundamental describir la situación particular de los incunables universitarios italianos que hace complicada su difusión en forma cooperativa. Una vez concluida la unificación del Reino de Italia, las bibliotecas de las universidades fueron incluidas entre las llamadas, entre comillas, bibliotecas gubernativas. Anteriormente pertenecían a las universidades de los estados italianos. Entre esas bibliotecas están las actuales Biblioteca Estense Universitaria di Modena y la Biblioteca Universitaria de Bolonia, que ahora están en la región Emilia-Romagna. Así, esas bibliotecas universitarias pasaron a ser estatales y unos decretos las orientaron hacia las disciplinas cultivadas en las universidades. Cuando un incendio destruyó preciosas colecciones de la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín, se llevó a cabo una reflexión más profunda sobre la especificidad de las bibliotecas universitarias. Mucha era la confusión de tareas y funciones, pero el impasse fue superado cuando nació el actual Ministerio de Cultura y las bibliotecas universitarias históricas pasaron a formar parte del patrimonio nacional. Mientras tanto, a lo largo de los siglos XX y XXI, las universidades implantaron nuevas bibliotecas en facultades, departamentos e institutos científicos. Sobre el año 1998, por ley, se ofreció a las universidades la posibilidad de reintegrar sus bibliotecas históricas en su propia gestión. Debido a las dificultades organizativas del cambio de gerencia, actualmente la sola Biblioteca Universitaria de Bolonia está aprovechando esa base jurídica y la nueva acción administrativa por la Universidad de Bolonia se concretó hace 7 años. Hoy en día las colecciones de incunables de las bibliotecas universitarias estatales dan testimonio de cuanto descrito anteriormente. El ISTC, que incluye el Índice Generale degli Incunaboli, el más importante censo del siglo pasado, asigna a las universitarias estatales casi 7.000 registros de conjunto. Además, un examen de la procedencia a menudo demuestra, primero, la antigüedad de creación de las colecciones en estas bibliotecas. Segundo, su profundo arraigo en el contexto histórico-cultural. Tercero, su estrecha relación con las universidades de referencia. Sin embargo, una situación muy diferente es la de los incunables en las bibliotecas universitarias fundadas después de la unificación del país. Por ejemplo, solo 2 universidades históricas de la actual región Emilia-Romagna tienen incunables en sus bibliotecas, Bologna y Ferrara. La Universidad de Bolonia incluye, por supuesto, la rica colección de la Biblioteca Universitaria Gubernativa, mientras que las colecciones de otras bibliotecas se diferencian desde un punto de vista cuantitativo y además las procedencias demuestran compras en el mercado de anticuarios o dentro de fondos adquiridos. Sin embargo, no siempre los incunables universitarios están en las bibliotecas universitarias estatales. Por ejemplo, los 2 incunables que se encuentran en la Universidad de Ferrara son incluidos en el fondo histórico del local Hospital Sant'Anna, fondo que la universidad conserva como custodio.
En cambio, en la Biblioteca Municipal Ariostea de Ferrara se conservan ejemplares de ediciones antiguas con el sello de propiedad de la universidad. Esto se debe a que la Biblioteca de la Universidad de Ferrara nació en mitad del siglo XVIII como biblioteca universitaria, biblioteca de la universidad y de la ciudad. Después, cuando quedó solo como biblioteca municipal, mientras que las bibliotecas de los institutos universitarios se establecieron en otros lugares, sin traer consigo la gran mayoría de los libros históricos de la antigua universidad. Esto es solo un ejemplo. En Italia, pero, se encuentran situaciones aún diferentes, con resultados similares en relación a la limitada presencia de incunables en las bibliotecas universitarias. En breve, ¿cómo pueden las universidades difundir los incunables ligados a su propio desarrollo institucional, pero sobre lo cual nunca podrán realizar proyectos de forma independiente? La palabra clave es cooperación interinstitucional. Cooperación antes de todo con la universidad y las bibliotecas, los archivos y los museos universitarios de referencia. Y cooperación con otras instituciones, como las que están en red con las universidades y las que son en red con las bibliotecas estatales. Es un conjunto de redes que se cruzan unas con otras, una situación que tiene muchas caras, pero muy prometente. La cooperación entre las bibliotecas universitarias estatales y las universidades puede garantizar a los públicos la comprensión del patrimonio incunable. Esta comprensión profunda se realiza solo contextualizando culturalmente ese patrimonio en la institución a la que históricamente pertenece. La Biblioteca Universitaria de Bolonia hoy es gestionada por la universidad. Por lo tanto, su actividad de difusión se encuadra en el marco estratégico de la universidad. En cuanto a la docencia, se fomentan tesis de grado, máster y doctorado sobre el patrimonio incunable. Destaca, por ejemplo, la investigación de tesis de máster sobre el catálogo manuscrito de incunables de Andrea Caronti, el editor del primer catálogo impreso de los incunables de la biblioteca. La investigación se concretiza en la inclusión de los incunables en proyectos nacionales universitarios de investigación, con impacto también internacional. La última forma de difusión son exposiciones capaces de atraer a un gran público no especializado, como fue la exposición realizada sobre Aldo Manuzio hace unos años. En este caso concreto, las peculiaridades de los ejemplares, como las notas de propiedad, favorecieron el encuentro de los incunables con el público no especializado, que de otra manera podría sentir esos objetos lejos de propia sensibilidad y experiencia. Las bibliotecas universitarias estatales están obligadas por ley a coordinarse con las universidades para planificar colaborativamente servicios y adquisiciones. Pero los métodos de interacción con las universidades se dejan a los directores de las bibliotecas, sin uniformidad a nivel nacional. En Módena, la ausencia de vínculos institucionales entre la Biblioteca Estense Universitaria y la Universidad de Módena y Reggio Emilia durante mucho tiempo hizo tímidas las colaboraciones encaminadas a enfocar la investigación universitaria en el patrimonio impreso antiguo de la biblioteca. Una colaboración más estrecha entre la universidad y la biblioteca se vio favorecida por el nacimiento de laboratorios universitarios capaces de captar importante financiación, también europea, para la digitalización. La universidad tiene las estructuras y los conocimientos especializados. En cambio, la biblioteca es la depositaria del patrimonio. Gracias a la mayor proximidad con los académicos, el modelo de biblioteca universitaria que se construyó en Bolonia favoreció el fomento de las actividades. Pero también las bibliotecas universitarias que permanecen bajo el Ministerio de Cultura pueden lograr resultados considerables en sinergia con la universidad. Lo que falta en ambos casos es además la sinergia capaz de implicar a todo el sistema de bibliotecas o museos o departamentos universitarios pertinentes, buscando un terreno de trabajo compartido.
Tenemos que ser conscientes de que la difusión del patrimonio incunable, también en una perspectiva de cooperación internacional, en Italia no puede dejar de tener en cuenta dos interlocutores distintos, las propias universidades y el Estado. Gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Pablo y Ana. Continuamos con la presentación de María Ángeles Martín Jaraba, del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español, del Ministerio de Cultura y Deporte, sobre el reto ante las relaciones de sucesos y las primeras publicaciones periódicas en un catálogo colectivo. Yo digo que falta algo importante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y lo primero dar las gracias a la organización, a Almudena y a todos los demás, que están siendo unas jornadas muy interesantes y gracias por permitirme hablar de una cosa que no es tan bonita como los incunables, pero que es muy numerosa en todas las bibliotecas, como todos sabemos, y que es muy importante, no solo para las bibliotecas, los bibliotecarios, sino para todos los investigadores en general. Entonces, necesito para pasar para ir pasando el teclado, por favor. Bueno, de paso saludo a los que nos vean desde fuera y a mis compañeras de catálogo mientras. Bueno, un catálogo colectivo, todos sabemos lo que es en donde se engloban muchísimas bibliotecas muy variadas, con múltiples fondos, con tesoros, con sus problemas, con sus historias. Entonces vamos a centrarnos solo en dos casos muy concretos, como las publicaciones periódicas y las publicaciones periódicas antiguas. Por ponernos en situación, las relaciones de sucesos son documentos, como todos sabemos, que narran un acontecimiento ocurrido o en algunas ocasiones inventados, pero siempre verosímil, con el fin de informar, entretener y conmover al público, bien sea lector u oyente. Como ellos mismos decían, y leo simplemente en una de las relaciones, de las muchas que hay, nos dice: la verdad te decimos en sustancia de cualquier suceso y cree que ninguna relación que se imprime es inventada, sino adornada, desa de murmurar y entretente en leer lo que yo dispongo con todo trabajo. ¿Qué características tienen y qué problemas nos dan luego en la identificación? Pues pueden estar escritas en prosa, en verso, manuscritas, impresas. Surgen en el siglo XV como un género primero epistolar. Pueden ser, la mayoría son muy cortitas, en un solo pliego, en una sola hoja, pero cada vez van siendo más, incluso llegan a ser casi memoriales. Casi siempre el autor dice que es testigo o conoce a testigos que han sido de esos sucesos que van a narrar, casi siempre utilizados como un medio propagandístico, como ahora veremos por las temáticas. Formalmente ocupan toda la hoja para aprovechar todo el texto, todo el material. Vamos a ver las letras desgastadas, utilizan grabados, a veces son ilustrativos, luego unas tienen portada, otras no, otras portadilla. Bueno, todos estos elementos nos van luego a dificultar a la hora de su identificación. En las temáticas, pues las hay desde los temas de corona, de muertes, viajes, entradas triunfales, todo tipo militar, temas de sociedad, de festividades profanas como los torneos, las fiestas de toros y cañas, algunas inventadas o, como Agustín Redondo lo denomina, unidos a transgresiones de normas sociales como amores difíciles, estupros. Bueno, son muy interesantes. Eso a mí es que me gustan mucho, vaya por delante. Son relativos a la religión católica en esa época, pues brujería, martirios, escarmientos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con fenómenos prodigiosos o fenómenos naturales. Fue tanta esa fiebre noticiera, como nos dice el profesor Agustín Redondo, que llegaron a tuvieron que legislarse, y se dice que tenían que ser impresas con aprobación previa por parte de consejos territoriales y que debían incluir la fecha y el lugar de impresión y los nombres de autor y impresor. Pero eso no se cumplió y para nosotros es un problema.
durante mucho tiempo y han sido tratadas como publicaciones menores, en volúmenes facticios, sin describir, simplemente varios o relaciones de un año o simplemente nada más. Entonces nos hemos tenido que centrar en ir describiéndolas una a una, porque claro, muchas veces, a veces nos los ponían y suprimían datos relevantes del título, como fechas, sobre qué hablaba. A veces hacían un resumen del contenido, no nos mostraban las primeras palabras del título, si es que no lo tenía, sino un resumen del catalogador y no sabíamos exactamente qué era. Entonces, ese carácter de inmediatez era que se hacían muy rápido, se difundían muy rápido, con lo cual el mismo impresor u otros lo imprimían muchas veces, lo que nos puede llevar a emisiones, a estados diferentes. Entonces, aquí simplemente traigo ejemplos de qué nos llega cuando lo vemos digitalizado, qué nos encontramos. Cómo podemos ver muchas emisiones que a simple vista no son importantes, pero para un investigador que esté en estos casos, pues puede ser con abreviaturas, sin abreviaturas, indicando la calle, no indicando la calle, no sé, hay variadas. Entonces, ¿qué hacemos en catálogo colectivo, por ejemplo? Pues intentamos, siempre que lo vemos, por eso desde aquí ya doy las gracias a todos, y gracias a todos los bibliotecarios a los que les preguntamos y nos mandan imágenes bueno, que nos son muy útiles para poder poner todos los títulos completos, con la grafía original, si las vemos los primeros versos o las primeras líneas para identificar esas posibles diferencias, género-forma, que es para poder buscarlo rápidamente en nuestro catálogo y, sobre todo, incluimos las digitalizaciones encontradas en todos aquellos que podemos. Luego tenemos, digamos, en la evaluación, luego tendríamos posiblemente las publicaciones periódicas antiguas. Las primeras, como todos sabemos, pues el Journal de Savant, el Philosophical Transaction, El Pensador aquí en España, el Mercurio histórico y político. Estas vienen, por eso vienen a colación de estas relaciones de sucesos, que se utilizaban como ese entramado de espionaje, información, esas epístolas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las primeras publicaciones desde el siglo XVII, la Gaceta de Zaragoza, el Duende Crítico, que apareció de forma manuscrita, el Semanario Económico, revistas ilustradas. Pero ¿qué problemas? Son muy bonitas también, también les tengo debilidad, pero es verdad que nos encontramos en los catálogos colectivos, en estas publicaciones periódicas antiguas, que muchas están catalogadas número a número, identificadas como monografía, muchas veces obviando la parte numérica o designación numérica y cronológica, simplemente el título y lo demás lo obviamos, con lo cual nos es muy difícil para poder luego localizar. Podemos tener posibles duplicados, no son identificadas como publicaciones periódicas. Lo que nos lleva es a que además están dispersas en las bibliotecas, como todos saben. Lo ideal sería tenerlas todas juntas con una única asignatura topográfica. ¿Qué ocurre en las bibliotecas patrimoniales? Que pueden estar una en una planta, el otro número en otra, el otro en otra y cada una con asignatura. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer en un catálogo colectivo? Intentar refundir todo eso en un solo registro bibliográfico y en un registro de ejemplar. Algún ejemplo aquí tenemos un caso cortito de 10 registros que tenemos que dejar en un solo registro. ¿Qué hacemos? Un poco manual, un poco según nos vamos encontrando, pues hacemos una tabla en la que indicamos nuestro CCPB, nuestra biblioteca, la asignatura, los fondos. ¿Para qué? Para luego poder hacerlo en uno solo y juntar por bibliotecas. Esto es otro ejemplo en el que ya no son solo 10 registros, sino que, como les indico, más de uno siempre son multitud. Se supone que son 2, pero en este caso publicaciones periódicas con uno nos sirve. Y en estas son algunas de las páginas de tablas que tuve que hacer. Eran muchas más que no cabían en la pantalla, para dejarlo en un solo registro que es todo esto. Un solo registro explicando toda la historia de la publicación periódica, si hay variantes de título, si ha tenido continuaciones, si ha tenido cambios en la designación numérica y cronológica. Entonces,
Esto que nos lleva además un solo registro y un solo registro de ejemplar por biblioteca. Sí, hay algunas, como ven, que las asignaturas yo tengo que consignar todas las que hay en la biblioteca. Entonces, hay algunas que son un registro en el 852 muy extenso, en otras sí que podemos tener una que solo es una, afortunadamente, y la descripción de los fondos completos que tienen. En catálogo hemos optado por qué es lo que se conserva y no lo que falta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que falte, es que no se publicó. Entonces, como no sabemos, de muchas no podemos todavía saber esa historia, pues hemos optado por qué se conserva y no qué es lo que falta, aunque estaría admitido. Entonces, ya para terminar, pues la necesidad en un catálogo, de ahí el nombre de que esto es un reto para un catálogo colectivo y para cualquier biblioteca, de identificar, de estudiar cada una de las publicaciones para poder dar una descripción completa y lo más fidedigna posible de cada una de las ediciones y de cada una de las publicaciones a las que nos enfrentamos. Que hay que seguir formándonos los bibliotecarios, a futuros catalogadores, y bueno, que es un trabajo gratificante, que no hay que tenerle miedo y que espero que a todo el mundo, investigadores y bibliotecarios, pues nos sirva ahora y en un futuro. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, María Ángeles. Continuamos con la presentación de María del Pilar Martínez del Olmo sobre la Biblioteca Infinita, 250 nuevos impresos antiguos en la biblioteca. Pilar viene de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. Salimos de aquí. Ahí está. ¿Lo cargará? No lo cargará. Quizá. Y ya para todos, sí, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, los organizadores y a nuestra moderadora de mesa por darme la oportunidad de compartir una experiencia relativamente sencilla, pero era quizá el foro más interesante para compartir que siguen apareciendo cosas. Y en una biblioteca como la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, que aparentemente nació ya con todo informatizado, pues fíjate tú, seguimos teniendo sorpresas y en este caso sorpresas muy interesantes e ilusionantes. Para quienes no conozcan la biblioteca, solo unas pinceladas. Estamos situados en Madrid y en un determinado momento el CSIC decidió reunir en una única biblioteca y en un único centro de investigación todas las áreas de humanidades que tenía en la ciudad de Madrid. Eso era mucho y el resultado es una colección bibliográfica que supera el 1.000.000 de ejemplares y que llega desde el siglo XII hasta nuestros días. Mis compañeros seguirán incorporando documentos, tanto impresos como electrónicos, esta misma mañana y pues rondamos esas cifras que están continuamente aumentando. La ventaja con respecto a otras bibliotecas es que cuando nacimos partíamos de la base de que todas las bibliotecas que conformaron la nuestra estaban informatizadas y así realizamos una fusión de colecciones revisando todo lo que eran colecciones para ir a depósito y para libre acceso. Tanto unas salas como los depósitos nacieron todas en un momento que todos considerábamos definitivo. Pero es cierto que siempre hay que hacer proyectos de mejora y llevamos sin revisar dos colecciones, las colecciones indivisibles y los folletos. ¿Por qué? Porque todas las bibliotecas aseguraban tenerlos informatizado, descritos correctamente y todo estaba en cajas más fácilmente trasladables. Es cierto que llegado un momento, y ese llegó hace el año pasado, en 2013, quisimos hacer un inventario de las colecciones que no habíamos revisado al crearnos como biblioteca y al mismo tiempo llevábamos un proyecto que hablaré muy al final de incorporación de los fondos patrimoniales en el CCPB. Y ahora podemos contar y compartir que han confluido los dos al haber conseguido como resultado del inventario
una serie de documentos patrimoniales que no sabíamos que teníamos y que vamos a ver un poquito del por qué. Simplemente compartir que sigue habiendo más, tanto para que nosotros tengamos una labor profesional que nos ilusione, como para que los investigadores tengan nuevas vías para abrir. Nuestra colección de folletos es así de pequeñita, ¿vale? Cada vez que te planteas un inventario de 79.000 ejemplares, pues realmente a veces no es lo más ilusionante y, sin embargo, pues se puede convertir en que sí lo sea. Cuando llegamos, las bibliotecas de origen todas tenían una asignatura FOL/1234566 y todos afirmábamos correcto. Para poder mantener en una biblioteca fusionada esas mismas asignaturas, lo único que hicimos fue ponerle delante la sigla de la biblioteca de origen y hacía variada la asignatura de manera que nosotros pudiéramos perfectamente ir a servir el ejemplar de aquella colección que nos había llegado. Y esto ha funcionado desde que creamos la biblioteca. Pero, en fin, era necesario enfrentarse a ello. Queríamos comprobar que de verdad todo estaba en el catálogo, detectar errores y, sobre todo, detectar duplicados que todos sabemos que tenemos en nuestras propias colecciones, pero fíjense ustedes, además, si fusionan 9 bibliotecas de humanidades. Las posibilidades eran seguras, era el 100%, no había duda ninguna. Después de un trabajo monótono que todos conocemos, pero que hay que hacer de vez en cuando, pues hemos detectado esas cifras que vemos ahí. 7.805 duplicados, hemos mejorado más de 46.000 y de esas 472 incidencias es en lo que nos vamos a detener simplemente porque es lo que ha dado lugar a una propuesta interesante. Y es que cuando las incidencias son este tipo de obras, dices, bendito sea Dios. Resulta que o bien no lo tengo bien descrito, o bien se lo han saltado, o bien se veía que era algo que había que conservar y lo metieron en una cajita, pero no tenía la descripción que permitía identificarlo como fondo patrimonial. Hay muchos conjuntos, bueno, hasta esto, 250 hemos puesto, y van desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX y principios del XX, que por la estructura de nuestra biblioteca ya no lo consideramos patrimonio, aunque respetamos lógicamente que la ley así lo define. Pero nosotros nos fijamos en dos grandes bloques, hasta 1830 y de 1831 a 1900. Lo tenemos en depósitos diferentes y organizados de forma distinta. Cuando además de eso ves que tienes de los talleres de Sancha y Ibarra, entonces ya empiezas a ilusionarte. Ya no solo tienes folletitos y dices, oye, que vamos a ello, ¿no? Entonces hay estos 3 de esos talleres, pero otros muchos también merecen la pena. Y para acercarnos así de forma rápida y simplemente viendo pinceladas de ejemplares que ya están todos informatizados y ahora veremos más pasos, pues tienen todas las temáticas, religión, política, la parte científica, están impresos tanto fuera de España como dentro de España y algunas ciudades son menos frecuentes que otras. Claro, que aparezca patrimonio impreso en Madrid o en Barcelona, pues hombre, ya estamos todos bastante acostumbrados y sin embargo en otras ciudades todavía pueden ir aportando información que no tenemos tan amplia como en otros casos, ¿no? Algunos ejemplos, porque esto es lo que he hecho, simplemente compartirlos. La ventaja de que hayan sido guardados en folletos es que la mayoría conserva sus cubiertas, cosa que en muchos casos ayuda, porque a veces estaban encuadernados con esos papeles finitos que actuaban de cubierta, pero que realmente aportan una información de gran valor. Sí. Tenemos de ciencias, tanto de los estudios de arqueología como de egiptología. Tenemos muy pocas de obras literarias, pero también sigue habiendo. Y de tema social y político, muchos, porque el siglo XIX ya sabemos todos cómo ha sido. Entonces, lo mismo teníamos tratados a favor de la guerra, a favor de la parte política de un lado, de la parte política de otro. Por supuesto, el inventario de todo lo que robaron los franceses, pero al mismo tiempo los grandes héroes que tuvimos en la defensa contra los franceses. Y todo esto permite pues, tener una información. También relacionados con la familia real, muchos documentos con el tema de la organización social, los mayorazgos, los no, las reflexiones sobre si se tenía que mantener. Los libros tienen todos una vida y varios de ellos tienen anotaciones impresas donde se ve, pues por ejemplo, en este que yo tengo a mi derecha, que ya cuando se hizo la anotación ya estaba deteriorado. Es una información que nos da una aportación de tiempo importante, ¿no?
Hay bastantes anotaciones, bastantes marcas de propiedad y al final pues hemos identificado 39 ejemplares anteriores a 1830, 46 del legado Rodríguez Marín, que se compró en el CSIC en los años 40, pero su vida ha hecho que muchas obras se hayan separado de lo que era el legado, y esas otras cifras relacionadas con finales del XIX y los primeros años del siglo XX. Por hacerle honor a Sevilla, que nos acoge, y así lo agradecemos, pues tenemos el documento más antiguo de Sevilla, es de 1650, y el más moderno es de 1892, pero quizás si hubiésemos estado en otra ciudad, con suerte, quizá hubiera aparecido también algún ejemplar suyo. Para terminar totalmente, decir que gracias a la colaboración que llevamos con el CCPB desde el año 2020 y que se encuentran en nuestra biblioteca tanto los técnicos que apoyan y desarrollan y solucionan cualquier duda que existe, como la empresa que desarrolla el contrato que tiene el CCPB y que están haciendo un trabajo excelente por ambas partes, estos documentos que han aparecido se han incorporado también ya se pueden encontrar en el CCPB, y como consecuencia de esa estupenda descripción ha mejorado nuestro catálogo y también hemos hecho la digitalización para que dentro de poquito, eso sí, todavía no está colgado, puedan encontrarse a través de Simurg. Este trabajo con el CCPB nos ha ayudado a identificar muchas más obras de fondo patrimonial por la descripción en volúmenes facticios. No siempre es tan maravilloso como hace unos años, que se descubrió un ejemplar único durante unos años extraviado y del que ya se ha dado cuenta en varias ocasiones, pero sí es verdad que de un ejemplar aparentemente descrito, porque tienes una descripción precisa en el catálogo informatizado del CSIC, cuando empiezas a describir con la precisión que hace el CCPB y teniendo la oportunidad de describir el volumen facticio, pues te encuentras con 19 impresos, de los cuales 18 no tenías. Entonces, nuestra continua incorporación de esos fondos es un aliciente que, partiendo tanto de lo que es un inventario verdaderamente poco interesante como lo que es con una colaboración con el CCPB, siempre ilusiona, pero a veces carga de un trabajo adicional que no siempre se puede abordar, pero que yo invito a que todo el mundo haga porque es muy útil. Nos da la oportunidad de venir aquí y de compartir con todos pues esta pequeña conclusión, que hay mucho patrimonio todavía a nuestra disposición y para los bibliotecarios y para los investigadores. Así que muchas gracias, espero que ilusione y que se estudie en el futuro. Muchas gracias. Pues ya está en la otra persona. Yo me retiro, por ejemplo. Gracias, Pilar. Hace ahora su presentación Marina Ruiz sobre las encuadernaciones nos importan, hacia una descripción catalográfica suficiente y normalizada, de Nuria Cangros y Alonso, que no sube pero está por aquí, y Marina Ruiz Fargas, del CRAI de la Biblioteca de Fons Antic de la Universidad de Barcelona. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a la organización por haber aceptado nuestra propuesta. Con la afirmación «las encuadernaciones nos importan», nos referimos a dos cuestiones fundamentales. Número uno, a la frustración que hemos sentido durante muchos años como catalogadoras del libro antiguo en el momento de describir las encuadernaciones en el campo del ejemplar, porque por falta de formación los elementos que aportábamos eran muy escasos. Y en segundo lugar, un cambio de rumbo que todavía tiene que definirse y tiene que materializarse, pero en el cual tenemos confianza. Es verdad que el curso que impartió Antonio Carpallo en nuestra universidad ya hace unos años fue importante, fue un curso sobre estilos decorativos, pero sigue faltándonos formación sobre procesos decorativos y sobre todo nos faltaba mucha formación sobre estructuras y materiales, que en nuestro caso, como veremos, es importante. Pero es importante empezar también por el principio, decir cuáles son las características de nuestra colección de encuadernaciones. Pues bien, se distingue porque abundan las encuadernaciones corrientes. Por encuadernaciones corrientes nos referimos a encuadernaciones en las que prima la economía en la elección de los materiales y la rapidez en la ejecución de los procesos. Entre estas corrientes son estrella indiscutible las denominadas en inglés laced case. Con Nuria hemos decidido utilizar este término porque, si bien existen otros términos en español
que pudieran definirlas no nos terminaban de convencer. En esta tipología ligatoria, la cubierta se une al bloque del libro como un componente único, como si fuera un estuche, a través de los cordeles de los nervios y o los núcleos de las cabezadas. Pues bien, esta tipología representa cerca de un 80% del total de nuestras encuadernaciones. El aspecto que actualmente presentan nuestros libros está muy relacionado con la historia de nuestra colección, que como sabéis y como dijo mi compañera Gemma ayer, procede de los fondos de las casas de religiosos de la provincia de Barcelona que fueron desamortizados. Durante estos primeros tiempos fueron dos las circunstancias que dieron lugar al aspecto que tienen estos libros. En primer lugar, la enorme cantidad de libros que se recogieron fueron aproximadamente 140.000 volúmenes, aunque no se sabe con exactitud, y por otra parte, la persistente falta de recursos humanos y materiales que caracterizó a la Biblioteca Universitaria y Provincial en sus orígenes. Esto ha dado como resultado, ha dado como resultado que en nuestra colección la inmensa mayoría de encuadernaciones de libros conserven sus encuadernaciones originales, es decir, las que tenían antes de salir de las bibliotecas de origen, y en segundo lugar, muchos libros están en un estado deficiente de conservación, por lo cual muestran de forma ostensible sus estructuras y materiales. En medio de esta situación de libros despanzurrados, de tripas de libros que nosotros queríamos entender y frustración por no poderlos describir como era debido, supimos del profesor Nicholas Pickwatt. El profesor Pickwatt, a diferencia de la mayoría de expertos en encuadernaciones que se han concentrado sobre todo en encuadernaciones artísticas o en ricas colecciones de reales o de altos eclesiásticos o de gran, digamos, importancia, él se ha consagrado a las encuadernaciones, al inmenso número de encuadernaciones corrientes que descansan en los depósitos de las bibliotecas históricas y a difundir su interés. Pensamos que por las características de nuestra colección, que mantiene las encuadernaciones originales y que además muestra las estructuras y materiales a la vista, pues que él podría estar interesado en venir a investigar en el Fons Antic. Se lo propusimos, aceptó y estuvo con nosotros en la primavera del año pasado. Estuvo muchísimo, además de estar mucho tiempo en los depósitos describiendo encuadernaciones incansablemente, dio 3 charlas muy interesantes, pero lo mejor fueron 2 sesiones en petit comité con el personal de la biblioteca, durante las cuales pudimos un poco pensar en cuáles serían los elementos que era necesario describir en una descripción de la encuadernación en el catálogo. La cosa fue tan y tan bien que el mismo año 2023 la Ligatus Summer School se celebró en nuestra universidad. Lo cierto es que tanto su estancia entre nosotros como el hecho de haber seguido Nuria y yo su curso European Bookbinding 1450-1830 propició una conciencia mucho mayor sobre la necesidad de describir las encuadernaciones, en especial las corrientes, y también el empezar a pensar en un proyecto de redacción de un manual para la descripción de las encuadernaciones, repito, especialmente de las corrientes y esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Vale. Todavía, en estas jornadas decidimos, pensamos en qué podíamos, respecto a este proyecto, en qué podíamos trabajar y qué podíamos presentar,
y pensamos que lo más adecuado era concentrarnos en la tipología predominante, que como he dicho, son las lace case, y empezamos a buscar recursos para poder hacer este tipo este modelo descriptivo para las lace case, pero sin mucho éxito, porque de hecho, a nuestro entender, no existen todavía estándares descriptivos que nos convenzan para nuestro propósito. Y bueno, ya habéis visto que nuestra colección se aleja bastante del tipo de encuadernaciones que actualmente están, que vimos ayer, ¿no?, de la Biblioteca Nacional de España, porque son encuadernaciones corrientes, están en mal estado, y además nosotros tampoco contamos con un experto en encuadernación que las pueda describir. Gracias a la ayuda de la profesora siciliana Simona Inserra, supimos de estos 2 catálogos de incunables italianos que describen incunables con encuadernaciones bastante parecidas a las nuestras y, bueno, fueron, la verdad, muy útiles para la redacción de nuestra propuesta. Hay que decir que la propuesta va a estar disponible en la red para quien la necesite, será bilingüe catalán-castellano, ofrecerá modelos descriptivos con imágenes y también ejemplos, igualmente definiciones con ejemplos y enlaces al Language of Bindings de Ligatus. Bueno, para presentar hoy este modelo, que espero tener tiempo porque tal vez la otra persona no... Bueno, espero poderlo hacer, pues decidimos también tomar como ejemplo un ejemplar de lace case que actualmente cuenta con esta escueta descripción en el catálogo. Encuadernación en pergamino, título manuscrito en el lomo, cortes pintados, restos de cierre y 13 centímetros. Ahora voy a ir presentando los distintos bloques de este modelo descriptivo para las lace case, que no obstante, adaptado, se puede homologar a otro tipo de encuadernaciones. Bloque 1, medidas, 2, cubierta y cortes, tapa, si no existe, el material, en este caso suele ser papel cartón, el material de recubrimiento, en el caso de las lace case el material es el pergamino, uso de material reutilizado, que puede ser un documento notarial, fragmentos de manuscritos o bien uso de una cubierta procedente de otra encuadernación. Inversión del pergamino, el lado de la carne en el exterior. Lomo, presencia de adhesivo, de lomera y de nervios, cuadrado o redondeado. Vueltas, ausencia, regulares o irregulares, prolongación de la cubierta sobre alguno de los cortes, no se señalan ni la ausencia de prolongación ni la presencia de cejas. Sistema de unión del bloque del libro con la cubierta. Cierres, tipo de cierre, material, número y colocación. Cortes, presencia de barbas o intonsos y decoración. En el ejemplo, las medidas, cubierta de pergamino sin tapas. Lomo redondeado con nervios protuberantes. Vueltas regulares, prolongación de la cubierta en el corte delantero. Unión de bloque y cubierta a la altura de nervios con entrada recta y de cabezadas con entrada diagonal. 2 cierres de lazo de piel a la lumbre en el corte delantero. Cortes pintados. Bloque número 3, la titulación. Ubicación, posición y dirección, manuscrita impresa dorada o bien presencia de tejuelo. Título manuscrito a lo ancho del lomo. Bloque 4, guardas. El material, el uso de material reciclado, uso de papel decorado e indicación de su técnica. Si son simples o dobles, encoladas o no en la contracubierta y si forman parte del bloque del texto. Guardas dobles de papel liso sin encolar. El bloque 5, refuerzos del lomo. La tipología, banda completa, piezas entre los nervios, com lining, que ya he visto que los profesionales les llaman en forma de peine, es decir, en forma de peine, rebasamiento o no del lomo, material, uso de material reciclado y fijación a la cubierta o a las guardas. En el ejemplo, refuerzo de papel impreso entre los nervios cubriendo solo el lomo. Bloque 6, cabezadas, material del núcleo, color de los hilos, si no se utiliza el núcleo para unir cubiertas y bloque del libro, es decir, si el corte es a ras del lomo,
el número de anclajes al bloque, la presencia de cabezadas secundarias y el uso de cabezadas falsas. En el ejemplo, cabezadas de color crudo con núcleo de piel a la lumbre y 8 anclajes al bloque. Penúltimo, el cosido. La técnica, si es costura seguida o bien costura alterna, los nervios, si son sencillos, dobles o fendus, el material y el número. Si no se utiliza el núcleo para unir cubiertas y bloque del libro, es decir, corte a ras del lomo, en nuestro ejemplo, costura seguida, 3 nervios sencillos de piel a la lumbre. El último bloque está dedicado a los deterioros y pérdidas, que en nuestro ejemplo sería ambas cabezadas partidas, nervios y cabezadas rotos en el punto de unión con la cubierta anterior, restos de cierres. Aquí vemos cómo sería la descripción completa una vez aplicado este modelo descriptivo y a modo de conclusión podemos decir que este proyecto, hay que reconocerlo, va a ser un proyecto de larga duración. No, he olvidado de decir antes que mientras que en español la terminología está ya bastante definida, en catalán no ocurre lo mismo, por lo cual habrá un trabajo previo en este sentido muy importante. Repito, será de largo recorrido, tendremos que probar su viabilidad, porque, como veis, es bastante detallado, pero estamos convencidas de que si podemos terminarlo y lo podemos aplicar con éxito, contribuirá enormemente al conocimiento de la producción de los patrones de producción de encuadernaciones, sobre todo de las corrientes en nuestro territorio, y también a reivindicar un poquito el papel de las encuadernaciones, hasta ahora olvidado, en el mundo del comercio y de la distribución del libro. Y ya como última cosita, pues, y curiosidad, dado que tengo tiempo, estos 4 ejemplares de encuadernaciones de Dios, como dijo ayer Antonio Carpallo, pues nos dimos cuenta de que están hechas por una misma persona o en un mismo taller, porque presentan una factura idéntica, encuadernan una misma obra, pero todos estos libros proceden de casas de religiosos distintas. Muchas gracias. Gracias. No sé si le ha dado tiempo a llegar a Carlota. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo del coleccionismo y vamos a estudiar el bibliófilo Joaquín Sánchez de Toca, que cedió un total de más de 6.000 encuadernaciones a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Yo me encuentro estudiando la tesis doctoral y como estudiante de las ciencias de la documentación me he dado cuenta la importancia de los coleccionistas y por eso en esta ponencia quería darle su valor a estos coleccionistas. A la foto de la izquierda podemos ver Joaquín Sánchez de Toca en su despacho, que es una noticia del ABC. Como objetivo nos hemos marcado 2 objetivos, que uno sería estudiar las tipologías de las encuadernaciones del bibliófilo Joaquín Sánchez de Toca y reconocer su impacto en la academia, tanto en la academia como en la sociedad en general. También ahí podemos ver otra noticia del ABC con Joaquín Sánchez de Toca saliendo de un palacio. Joaquín Sánchez de Toca y Sancho nació en 1852 y murió en 1942. Fue un destacado político, jurista y sociólogo español, que aparte fue marqués de Toca y su legado va más allá de la vida política. Heredó una gran extensa número de encuadernaciones a la academia, como hemos mencionado anteriormente, más de 6.000 volúmenes.
y aparte fue alcalde de Madrid y afiliado al Partido Conservador y diputado desde 1884. También fue presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y luego en la parte inferior de la diapositiva podemos ver sus marcas de propiedad, que son importantes pues, para identificar quién fue el coleccionista. En esta diapositiva podemos ver el gran número de tipologías de encuadernaciones que podemos ver en la colección de este bibliófilo, desde el renacentista, caracterizado por introducción de la rueda como un elemento revolucionario, hasta el romántico, que se rebeló contra el neoclasicismo. Y bueno, aquí podemos ver la gran riqueza de las encuadernaciones y la evolución histórica de ellas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito de los diferentes encuadernadores de esta colección, como son encuadernadores como Gabriel Sánchez y Sanz, Charles Manier, Edouard Domenech, entre otros, que dejaron una impronta única en cada obra. Del encuadernador Edouard Domenech, que lo podemos ver para ustedes sería la izquierda, el primero de la izquierda, podemos destacar que fue un encuadernador proveniente de una familia destacada de encuadernadores de Barcelona. Y Jean Engel fue el iniciador de las encuadernaciones industriales en Francia e introdujo mejoras tanto en la maquinaria como en los métodos de fabricación. Y por último, de René Simier, reconocido por fusionar estilos como el imperio y desarrollar las encuadernaciones tipo a la catedral. En estas imágenes se nos muestra, que podemos ver en la pantalla, podemos ver sus marcas y sellos de los diferentes encuadernadores, que están ahí en una lupita. Y ahora permítanme presentarle uno de los ejemplares de esta colección. Se trata de una encuadernación dotada del siglo XIX, de estilo industrial, con tapas encartonadas y lomo redondeado. La decoración fusiona motivos vegetales y dorados. En la diapositiva podemos observar detalles de la encuadernación y también y cómo es el encuadernador, que lo vemos aquí a la izquierda. Y también en el inferior de la tapa podemos ver también el nombre del ilustrador, que es Jorba. También podemos destacar que en la encuadernación se ve el número de registro que tienen asignado en el archivo. Y este ejemplar no solamente es un testimonio de historia, sino también que refleja la técnica y la estética de su época. Ahora, en estas dos tablas, vamos a explorar los dos aspectos fundamentales del arte de la encuadernación: los estilos decorativos predominantes y los encuadernadores más destacados que hemos encontrado en nuestra colección. Estas tablas nos ofrecen una visión detallada de la rica historia y la diversidad de talentos que han dado forma a lo largo de estos años. En la primera tabla, que sería la izquierda, vemos los estilos y tipos de encuadernación. Entre los que se encuentran más numerosos son la neoclásica y las de tipo Bradel e industrial. Luego, en la otra tabla, en la de la derecha, pues podemos ver a destacados encuadernadores como son Antonio Suárez Jiménez, Gabriel Sánchez y Sanz, Edouard Domenech, entre otros. Y bueno, como conclusiones podríamos destacar que el legado de Joaquín Sánchez de Toca va más allá de sus logros políticos, siendo una donación bibliográfica un tesoro invaluable para entender la evolución de la encuadernación y el arte del libro. Preservar este legado es asegurar que en futuras generaciones pues, se puedan tanto aprender como estudiar nuestro rico patrimonio cultural. Y aquí podemos ver un retrato de Joaquín Sánchez de Toca.
Y ahora, en esta última diapositiva os dejo a Joaquín Sánchez de Toca en su biblioteca personal con toda la colección de libros. Y nada, que muchísimas gracias. Gracias, Carlota. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta de estas interesantes comunicaciones? ¿Hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, felicitación? ¿O queréis café ya? ¿Sí? Bueno, pues entonces cerramos esta sesión. Yo creo que las comunicaciones han sido muy interesantes, nos dan una idea de la complejidad de las colecciones, los retos en su gestión y que tenemos aún mucho trabajo por delante y mucho por aprender. Gracias a todos.